¿Qué tal? Un saludo cordial a todos. En este video vamos a ver cómo programar una aplicación en AppMATLAB con el cual vamos a graficar la curva característica de un circuito RC, tanto como la respuesta natural y con un voltaje externo. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente programa. Vamos a meter los parámetros necesarios como la capacitancia, la resistencia, el tiempo hasta el cual queremos la simulación, el voltaje inicial en el caso de existir, que es necesario para la respuesta natural, y se obtiene este tipo de gráfica. Entonces si queremos graficar con un tipo de fuente, entonces colocamos los parámetros y la fuente externa, en este caso de 20 voltios, y se tiene la curva característica. Entonces procedemos a realizar la aplicación desde cero. Bien, entonces para este caso vamos a utilizar un nuevo archivo en blanco y lo guardamos en la carpeta que deseamos. Bien, entonces a este archivo le voy a llamar circuito RC. Bien, entonces procedemos a implantar lo que son los labels para el título. Realizamos también lo que es la adición de un panel para los parámetros de entrada, la gráfica, y ya, eso sería todo por el momento. Entonces aquí vamos a colocar los parámetros de entrada necesarios para realizar el cálculo. Bien, la realización en App Designer de MATLAB es muy fácil, es muy característica. Entonces procedemos a colocar el título y algunos edit file tipo numérico para no tener inconvenientes. Entonces vamos a ingresar aquí, vamos a hacerle un poco más grande. Listo. Entonces realizamos lo que es los parámetros de entrada. En este caso necesitamos un capacitor, la resistencia, el tiempo de ejecución. También necesitamos el valor inicial, el valor del voltaje para el caso de que se tenga una fuente externa, y necesitaremos unos radio button para poder seleccionar el tipo de circuito que deseamos. Listo, entonces tenemos todos los datos necesarios. Necesitamos también unos botones. Ajustamos la gráfica, el tamaño de la preferencia de cada uno. Colocamos los botones, el uno es para calcular y el otro es para limpiar el panel de aplicación. Listo. Entonces colocamos los datos. Este va a ser la resistencia en ohmios, va a ser la capacitancia en microfaradios. Pueden colocar milifaradios o la cantidad que ustedes crean, solo tienen que hacer la conversión en el momento de realizar el programa. Muy bien, entonces listo. También necesitamos lo que es el tiempo en milisegundos, el voltaje de entrada, el valor inicial, el voltaje inicial en caso de que no haya fuente, solo se quiere la respuesta natural. Este va a estar en voltios, el voltaje de la fuente, voltios. Listo, entonces acomodamos todo esto para darle un poco de estilo a nuestra aplicación.
Listo, le voy a aplicar una separación de 10. Está muy poco. Ya, del mismo modo hacemos de este lado. Le damos estilo acá. Le colocamos un nombre. Estos van a ser nuestras opciones. En este caso va a ser sin fuente. Y en este otro va a ser con fuente. Esto no lo necesitamos. Entonces también necesitamos un panel para la constante de tiempo para que nos arroje como resultado. Entonces colocamos un panel y ponemos valores calculados. Aquí le ponemos de tipo tau, la variable de tiempo, la constante de tiempo, que le vamos a llamar tau. Listo. Bueno, esta variable va a ser el botón de calcular y el de limpiar. Ya, esta va a ser nuestra salida, por lo que no debe ser editable. En ese caso, entonces vamos al panel y nos vamos. Exacto, para que no sea editable. Bien, entonces aquí nos falta poner algún otro dato como el título, curva característica. Listo, creo que eso sería todo. Aquí también podemos ponerle el grid. Listo, le damos a correr para ver cómo se encuentra nuestra aplicación. Bien, entonces está todo hasta el momento correcto. Nos falta el título, pongámosle aplicación circuito RC. Listo. Le damos un poco de estilo. Vamos a ponerle de 22, negrita. Listo. Entonces se encuentra nuestra interfaz, la máscara de la interfaz. Entonces ahora empieza lo más un poco complejo, que es la programación. Bien, entonces nos vamos a la vista de código. Lo que necesitamos para iniciar son las variables dependientes, aquellas que dependen de las variables de entrada. En este caso tenemos una. A medida que vayamos realizando el programa sacaremos más. Entonces agregamos una propiedad, que este va a ser la propiedad tau. Este va a ser de tipo dependiente. Bien, entonces esta va a ser nuestra variable dependiente. Y también necesitamos otras propiedades. Estas van a ser de tipo private. Bien, estas van a ser la resistencia, la capacitancia y el tiempo. El tiempo hasta el cual queremos la simulación. Entonces ajustamos el valor de la variable tau, que es el valor de la resistencia por la capacitancia. Bien, entonces creamos un método. Vamos a nos crea desde aquí una función.
nos crea una función de acceso free. Elaboramos, este van a ser nuestros getters, este va a ser nuestra función que ajuste el valor de tau. Entonces le colocamos valor igual get punto la variable tau que queremos establecer y le pasamos el objeto, que en este caso es la aplicación app. App hace referencia al objeto que se está realizando. Vendría a ser el equivalente a this en Java o en PHP o como en JavaScript que se utiliza. Bien, entonces el valor va a ser de app.c. No, antes de eso tenemos que colocar el valor de c. Vamos a crear una variable c que va a ser igual al valor ingresado por teclado de la capacitancia y la resistencia. Entonces colocamos una variable c y nos vamos acá al panel del lado derecho y buscamos la capacitancia. Listo, lo arrastramos y ponemos value. Del mismo modo con la resistencia, app.capacitancia. Aquí nos falta el objeto app.value. Ya. Bien, entonces el valor de tau va a ser app.c por app.r. Listo. Entonces app, como les mencionaba, hace hincapié o hace referencia al objeto, que en este caso c y r pertenecen al objeto, nuestro objeto aplicación. Entonces con esto ya se inicializa la variable tau con un valor de r por c y podemos utilizar esta variable en toda la clase, en este caso en cualquier función o método de la clase. Bien, entonces ahorita que ya hemos agregado el valor de tau, procedemos a realizar la gráfica. Entonces ahorita lo que necesitamos son los valores necesitamos crear un evento al botón de calcular. Entonces nos vamos al botón calcular, al callback, para que le dé el nombre el propio programa. Entonces le añadimos el evento. Bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es calcular la gráfica. Lo que necesitamos es la función característica. Entonces vamos a aplicar lo que es ajustar la variable de tiempo, que en este caso app, vamos a colocar la variable de tiempo y la función bt, la cual se va a trazar. Entonces hacemos una variable t1, sería una variable local que va a ser igual a linspace. No, esto va a ser igual al tiempo ingresado. Tiempo, listo. Otra cosa que se me fue también, que el tiempo tenemos que multiplicarle para que se transforme a milisegundos. Del mismo modo ocurre acá arriba, tenemos que multiplicarle en el caso de la capacitancia, por menos 6 para que se transforme en microfaradios. Listo, entonces con esto ya tenemos el tiempo. Ahorita si vamos a ajustar variable de tiempo, app.t va a ser igual a linspace, que vaya desde 0 hasta t sub 1. Listo, nuestra variable de tiempo se encuentra ajustada. Ahora vamos a aplicar un pequeño, en el caso de que seleccione sin fuente, vamos a utilizar simplemente lo que es el voltaje inicial, y con fuente vamos a utilizar el voltaje de la fuente, obviamente. Entonces para hacer eso nos creamos una variable que no va a ser dependiente, no, sí va a ser dependiente porque vamos a calcular. Entonces pongámosle
tipo de operación, tipo operación, que va a ser lo que se va a realizar. Entonces vamos a ajustar esa variable, se llama tipo operación. Bien, creamos de la misma forma un método get para darle un valor, value igual get.app. Ahí, listo. Entonces creemos una variable local. Esto va a ser del evento que lance el opciones button group, opciones button group punto. A ver, buscamos aquí el método que queremos. En algunas ocasiones, debido a la información, no se puede selection object punto text. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros seleccionemos cualquiera de estos, el evento me va a lanzar el nombre del que seleccioné, ya sea sin fuente o con fuente. Bien, entonces el valor de value va a ser igual a var. Listo. Entonces nos vamos a nuestro evento del botón y vamos a llamar nuestra variable se llamaba tipo. Vamos a copiarlo. Listo. Entonces creamos aquí una sentencia if app punto es igual a el nombre de nuestro sin fuente también nos vamos a crear un else if app punto con fuente. Bien, entonces en el caso que sea sin fuente, lo que vamos a tener es el valor inicial, que en este caso es igual a valor inicial, voltaje inicial punto value. Bien, entonces con estos valores ya podemos trazar la gráfica BT, que va a ser igual a, en el caso de la respuesta natural de los condensadores con un circuito serie con una resistencia, es igual a B sub 0 al valor inicial por el exponente de menos APPT dividido para app.tau. Antes de eso tenemos que inicializar una variable igual a 0 de B sub t. Listo. Ahora creamos para la otra opción, que es cuando el circuito RC se encuentra en serie con una fuente de voltaje externo. Entonces BT va a ser igual a B sub S, que en este caso B sub S va a ser igual a el voltaje de la fuente punto value BS por 1 menos el exponente por el tiempo menos 1 dividido para la tau. Bien, entonces hasta el momento ya tenemos creada nuestra variable. Ahora necesitamos nuestra gráfica. ¿Cómo le pasamos el valor a la gráfica? En este caso nuestra gráfica, nos creamos una variable ax que va a ser igual al
nuestra gráfica. Listo. Entonces ya tenemos nuestra variable, asignamos el plot, le pasamos la variable del eje donde queremos que se grafique, le paseamos el eje de las X, que en este caso es el tiempo, y le pasamos el eje de las... Listo. Entonces ya tenemos nuestro código. Hay que tener cuidado con los errores. ¿Dónde está el error? Ya. Muy bien. Entonces vamos a probar si funciona. Bien, démosle una resistencia de 50, una capacitancia de 45, un tiempo de 30 milisegundos y un voltaje inicial de 2. Bien, tenemos un error. Aquí nos falta poner el value. Listo. Siempre es importante colocar el valor para obtener el dato que se ingresa. Bien, entonces probamos de nuevo 50, tiempo de 30, una capacitancia de 60 y un voltaje inicial de 10. Más errores. Error de sintaxis. Esperemos que no se encuentre otro error. Muy bien. Resistencia de 30, tiempo de 30, 60, voltaje inicial de 4. Más errores. Son errores de sintaxis. Ya, esta es la última. Bien. 50, 30, 60, voltaje de 4. Como pueden ver, se encuentra la curva característica. Entonces aquí podemos ir variando. 50 milisegundos. Capacitancia de 120 y una resistencia de 1000. Esta curva es muy pronunciada. Listo, entonces funciona. Vamos a poner una resistencia de 40 microfaradios. De 5 microfaradios. El tiempo debe reducirse a 10 milisegundos. Ya, aquí lo que nos falta es que nos regrese el valor de tau, y también tenemos que poner las condiciones para poder graficar con fuente y no se puede ingresar, por ejemplo, el voltaje inicial, ya que este ejemplo se encuentra sin voltaje inicial, asumiendo que el voltaje inicial del condensador es 0. Entonces también nos falta el evento para limpiar y lo vamos a hacer. Ahorita vamos a colocar el valor de tau. Listo. Entonces para colocar el valor de tau nos vamos al evento del botón, y antes de que empiece a realizar todo eso, que nos devuelve el valor de tau. Bien, entonces llamamos al nombre de la variable, que en este caso es app tau. Listo. Punto value va a ser igual a app.tau. Listo, con eso ya nos devuelve el valor de tau. Bien, ahora faltan las condiciones para
de aquí. Bien, entonces llamamos a una función, le ponemos punto text. Aquí le vamos a cambiar el valor, vamos a poner una variable local var. Var es una variable local, así que no afecta a las otras variables, como en el caso de acá, no tiene nada que ver una con la otra. Entonces este evento lo que va a hacer es bloquear las casillas donde se ingresan los datos, dependiendo de la selección que se haya tomado. Por ejemplo, nosotros queremos que cuando se seleccione sin fuente se bloquee el voltaje de la fuente, y obviamente cuando se seleccione con fuente se bloquea el voltaje inicial. Entonces lo que hacemos es realizar una sentencia if si var es igual a y pasamos el nombre, que en este caso es sin fuente. Lo que me va a hacer es bloquear. Cuando seleccione sin fuente se me va a bloquear lo que es la fuente de voltaje fuente punto. Para conocer el nombre del atributo que queremos manejar, nos vamos acá a inspector, aquí aparece todo. Entonces aquí, como podemos ver, editable, y MATLAB ya nos ayuda, es igual a off. Pero como vamos a utilizar dos sentencias if, también tenemos que colocar que en el caso de cuando seleccione con fuente se pueda ingresar datos. Entonces nos vamos a voltaje inicial punto editable es igual a on, punto y coma, listo. El save var es igual a con fuente hacemos lo mismo, pero al contrario. On y off. Para los valores que están en off también es recomendable colocar los valores en 0 para que no exista problema. Punto valor igual a 0. Del mismo modo acá. Listo. Bien, entonces ahora lo probamos. Entonces si selecciono sin fuente y con fuente, como pueden ver, cuando selecciono sin fuente el voltaje fuente se encuentra bloqueado. Cuando selecciono con fuente, aquí está un error. Se llama, perdón, aquí es con mayúscula, aquí debe ser en minúscula. Son los errores de sintaxis. Bien, listo, ya. Entonces ahora sí debe funcionar. Listo, muy bien. Entonces ahorita podemos probar 50, el tiempo de 30, una capacitancia de 20, un voltaje inicial de 10. Calcular. Listo. Ahora con fuente
ponemos un voltaje de 20. Listo. Ahora por último lo que nos falta es la variable limpiar, que sería poner todos estos valores en 0. Entonces lo que hacemos es crearnos un evento para limpiar. Entonces la resistencia igual a 0, la capacitancia igual a 0, el tiempo igual a 0, voltaje inicial igual a 0, igual a 0, y el valor de tau también igual a 0. Bien, es hora de probar. Entonces agregamos los datos. Limpiamos. Listo. Con fuente. Listo. Entonces, este sería el circuito hecho aplicación. Se puede realizar más opciones como colocar una tabla. Es cuestión de programación. Entonces, eso sería todo por el video. Gracias.